Hola a todos, mi nombre es Alejandra Álvarez y hoy les quiero presentar este video para hablarles sobre algunas consideraciones generales a la hora de hablar de estimulación del lenguaje y algunas estrategias lingüísticas. Entonces, para partir, vamos a hablar primero de las consideraciones generales a la hora de informar a los padres como miembros activos en la estimulación del lenguaje. Vamos a revisar 4 conceptos que son contexto significativo, agentes estimuladores, estímulos y estimulación continua y total. Cuando hablamos de contexto significativo, esto se refiere a la situación comunicativa en la que se da la estimulación del lenguaje y se debe componer de las actividades habituales que el niño realiza en su vida cotidiana y en su contexto cotidiano, que generalmente para los niños es el contexto familiar. También tenemos este otro concepto de agentes estimuladores que se refiere a incluir como participantes activos a las personas, ya sean adultos o niños, que se relacionan diariamente con el niño o al menos con mayor frecuencia, ¿ya? ¿Incluirlos en qué? En la estimulación del desarrollo del lenguaje. Ahora, ¿por qué es importante incluirlas? Porque esto facilita la generalización de las conductas que el niño vaya desarrollando en su estimulación del lenguaje. ¿Ya? También vamos a revisar este concepto de estímulos. Los estímulos son elementos que se le presentan al niño para potenciar el desarrollo del lenguaje y los estímulos varían en relación a la actividad o al objetivo que se quiera potenciar. Pero en etapas iniciales siempre se recomienda que sean elementos concretos, es decir, elementos reales, y que sean llamativos en color, forma, sonido. Además, que sean fácilmente manipulables de acuerdo a las capacidades motoras y de coordinación de cada niño. Ya en general, debe adecuarse a las capacidades de atención del niño y, bueno, lógicamente, al tiempo más apropiado, que será el que permita al niño interactuar con los objetos, ya, u otras personas manteniendo el interés y la motivación, gracias a estos estímulos. En cuanto a estimulación continua y total, este punto se refiere a que la estimulación debe ser total en el sentido de abarcar todas las vías de estimulación posible, ya sean auditivas, táctiles, visuales, vestibulares, etc. ¿Ya? Y despertar en el niño diferentes aferencias. Lo continuo se refiere a que debe ser permanente, aprovechando las diferentes instancias en las que el niño se encuentra. ¿Ya? Este aspecto viene a reforzar la idea de involucrar a la familia activamente en la estimulación. Entonces, así revisamos estos 4 conceptos como consideraciones generales. Ahora quiero hablarles sobre las estrategias lingüísticas, que son procedimientos específicos para la estimulación del lenguaje. ¿Ya? En algún video, en el próximo video, nosotros vamos a hablar sobre eh, algunas actividades e ideas para la estimulación del lenguaje, ¿ya? Para estimular cada precursor de la comunicación o cada nivel del lenguaje. Pero estas son estrategias lingüísticas generales que se deben saber antes, ¿ya? Dentro de ellas encontramos la madrecía, la autoconversación, habla paralela, eh, encontramos el modelado y expansión, el desempeño de roles, el énfasis prosódico, las ayudas verbales, la inducción,
la pregunta de alternativa forzada, la exageración práctica. Encontramos más, pero ahora vamos a hablar específicamente de estas, ¿ya? Porque las otras son generalmente después de los 5 años. Madresía. Consiste en dirigirse al niño mediante un lenguaje que sea simple, de un habla lenta y utilizando variados patrones prosódicos. ¿Qué quiere decir esto de variados patrones prosódicos? Quiere decir variaciones de la voz, en términos generales. Esta estrategia es útil cuando se trata de niños que están en etapas muy iniciales del desarrollo comunicativo. Es decir, niños pequeños o niños que presenten un retraso en el desarrollo del lenguaje que sea muy, muy significativo. También tenemos la autoconversación o habla paralela, que consiste en hablar al niño en relación a lo que el adulto está haciendo en el momento mismo de la interacción. Esto proporciona al niño una visión organizada acerca de cómo los demás relacionan el lenguaje con los sucesos reales del contexto. Bueno, como se aprecia acá en esta foto, una mamá realizando una masa con su hija y relatando los procedimientos, ¿ya? Ahora, en cuanto al modelado y la expansión, estas son dos estrategias diferentes, pero que se acompañan generalmente, ¿ya? El modelado es la estrategia que es usada con niños de todas las edades y que permite al adulto reproducir las expresiones de los niños en forma correcta, ¿ya? Y ahora viene la expansión. La expansión es agregarle, si es pertinente, información adicional, ¿ya? Por ejemplo, un niño diciendo, ato papá, y el adulto, para hacer el modelado, tendría que decirle, sí, el auto de papá, ¿ya? Entonces ahí está dando el modelo correcto. Y si el papá le agrega la información de, sí, el auto rojo de papá, ahí le agregó la información del color del auto y está realizando la estrategia de expansión, ¿ya? Y modelado, ¿cierto? Por eso generalmente van juntas. Entonces aquí nos damos cuenta que con esta estrategia queda fuera esto que a veces se da, que es decirle al niño, no, no se dice así, se dice auto de papá, ¿ya? No. Más que decirle que no, le damos el modelo correcto con esta estrategia, ¿ya? Seguimos con el desempeño de roles. Esta es una estrategia en la que el niño imita el papel del adulto para reflejar acciones que se realizan a diario. Este tipo de juegos se inicia hacia los 2 a 3 años y se prolonga durante la etapa preescolar y la etapa escolar. Favorece la construcción del conocimiento socioemocional, ya que a través del desempeño de diferentes papeles en diferentes situaciones, los niños adquieren parte importante de la socialización y del lenguaje adecuado para las diferentes situaciones e interlocutores, ¿ya? O sea, para las diferentes personas que él tenga enfrente. Avanzando, tenemos el énfasis prosódico, que, como lo mencionamos en algún momento al principio, es remarcar con prosodia, es decir, con la voz, el elemento que deseo estimular. Es remarcar con mi voz el elemento lingüístico que yo quiero estimular o corregir en el niño. Por ejemplo, si el niño en una oración dijo,
El niña, yo ocupo el énfasis prosódico y también un poco el modelado para decirle la niña, ¿ya? Donde marqué con mi voz el elemento lingüístico que yo deseo corregir o estimular. Ahora, en cuanto a las ayudas verbales, bueno, la foto, acá como se ve, el niño dice el pedo bianco, y aquí el adulto le dice el perro blanco, ¿ya? Acudiendo al énfasis prosódico. Acá ahora sí vamos con las ayudas verbales que consisten en entregar las respuestas completas, incompletas que el niño no pudo responder ante una pregunta. Aquí tenemos dos consignas, una primera y una segunda, que las vamos a ver en este ejemplo. Supongamos que aquí el adulto le mostró esta foto de un huevo y el niño no pudo responder a la pregunta ¿qué es? ¿Ya? Si el niño no puede responder a la pregunta de qué es, la primera consigna es decirle, es un huevo, y hacerle de nuevo la pregunta, ¿qué es? Y se espera que el niño diga un huevo. Sin embargo, si no logra responder, a pesar de haberle entregado una primera consigna, voy a la segunda consigna. Le doy el apoyo de es un huevo para que el niño complete la palabra. ¿Ya? Tenemos también la inducción, que es la capacidad de completar una oración que está inconclusa. También se le llama cierre gramatical. Y es necesario que la prosodia, que como ya vimos es la variación o el énfasis de la voz en términos muy generales, esta prosodia debe ser ascendente y expectante, ¿ya? Esta estrategia se puede apoyar con láminas. Entonces, por ejemplo, acá como aparece, el perro está en la calle, ¿ya? Ahí la prosodia que se ocupó, ¿cierto? Fue ascendente y expectante, como lo indica la inducción. Otra estrategia es la pregunta de respuesta o alternativa forzada. Esta involucra dos alternativas donde una de ellas es la respuesta, ¿ya? ¿Y por qué es una buena estrategia? Porque en un inicio la estimulación del lenguaje es mucho más fácil para el niño responder una pregunta teniendo opciones que no teniendo opciones. Entonces, como se ve ahí en el ejemplo, ¿qué quieres comer? Y ahí se le dan las opciones. ¿Helado o galleta? Otra estrategia es la exageración práctica, que es donde se exagera lo que nosotros llamamos fonemas, que son los sonidos de las letras, ¿ya? Entonces, donde se exagera un sonido que se desea realzar. Generalmente se utiliza para adquirir el punto articulatorio de algún sonido que el niño no pueda articular. Y de preferencia se debe estar frente al niño para que éste fije su atención en el punto articulatorio. ¿Ya? Ahora, es importante acompañarse de un terapeuta, de un profesional, para saber cuándo utilizar esta estrategia. Porque cuando los niños son pequeños, ya, por ejemplo, un niño de 3 años, no se espera que diga la R o la R, entonces ahí nosotros no vamos a ocupar esta estrategia para corregir que él dijo pelo o pedo en vez de perro, ya, porque a esta edad no se espera que él diga ese fonema o diga esa letra, ¿ya? Bueno, hasta aquí vamos a llegar entonces con las estrategias lingüísticas, donde, como mencioné, no son solo estas, hay más, pero las otras son generalmente usadas para niños mayores de 5 años, ¿ya? Mencionarles que una estrategia muy importante de la que no hablamos hoy es la imitación, ¿ya? Pero
toma más sentido que les pueda hablar sobre ella en el próximo video, donde vamos a hablar sobre estimulación del lenguaje, dando ideas de actividades por objetivo, ¿ya? Entonces así, esto tiene una secuencia lógica, estos videos tienen una secuencia lógica, donde en el primer video hablamos sobre el desarrollo del lenguaje y los hitos del desarrollo del lenguaje. En este segundo video hablamos sobre consideraciones generales que hay que conocer en la estimulación del lenguaje y estrategias lingüísticas, y así ya en el tercer video les puedo hablar sobre estimulación del lenguaje y algunas ideas de actividades para que ustedes puedan aplicar en su casa. Eso, que esté muy bien.